Buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí de vuelta al canal. Volvemos hoy otra vez con un vídeo de táctica. Ya sabéis, como dijimos, íbamos a volver esta semana con el vídeo de la mesa 2, el layout 2 de la distribución de Games Workshop del nuevo Chapter Approved 2025-2026, que en este caso concreto además es el mismo que tenía la mesa en la distribución del Paria Nexus. Ya sabéis que todos los martes hacemos vídeo de tácticas, los jueves hacemos un short de alguna temática interesante y el sábado hacemos vídeo de meta. Así que nada, están pendientes para todo este horario de publicación. Sin más, entramos hoy con la mesa 2 del meta de Games Workshop. Como ya dije, el resto de mesas probablemente las veamos juntas en paquete de A2 o lo que sea que consideremos, porque es verdad que son mesas que no son tan comunes. La mesa 1 que hicimos hace 2 semanas y la mesa 2, que es la que vamos a ver hoy, son realmente las inmensamente más populares en torneos. Así que vamos a ello. El mapa 2 o layout 2 es, junto al 1, el más popular en los torneos y es conocido comúnmente por ser el mapa de disparo, el mapa que más beneficia a la line. Esto se debe a las amplias y largas líneas de tiro que tiene a lo largo de todo el mapa. No solamente podemos observar una línea enorme que cruza de manera diagonal el mapa, sino que también observamos una larga línea diagonal que cruza de zona a zona de despliegue y que dificulta bastante, como veremos a continuación, el despliegue sobre todo de ciertas unidades, ¿no? También, por supuesto, tiene líneas de visión completamente libres por todos los bordes de la mesa, otorgando una dificultad añadida al hecho de traer reservas estratégicas, ya que, como sabemos, tienen que salir a 6 pulgadas de un borde y además suele tener los objetivos bastante expuestos, tanto los de aquí, que ofrecen poca protección ya que no tienen un edificio en forma de L que los proteja, digamos, de los ángulos mucho más fácil, sino que aquí una unidad de infantería, incluso una pequeñita, puede verse expuesta por una línea, por ejemplo, por aquí, un vehículo adelantado, o lo mismo de un vehículo rápido por aquí, o atacado de una unidad que estuviera en relativa protección aquí, simplemente con un movimiento fácil, cargándonos aquí. Todo esto combinado con que tiene el castillo, digamos, la ruina de despliegue inicial, la zona más pequeña de todos los despliegues, hace que sea un mapa que es bastante peligroso para enfrentarse a ejércitos de disparo con mucha destrucción, ya que podemos vernos fácilmente sin ningún sitio en el que ponernos de manera cómoda en la mesa. Dicho lo cual, vamos con algunos consejos específicos para intentar aprovechar al máximo esta mesa. Lo primero de nada, como ya he dicho en otras ocasiones, es que nunca deis por sentado el colocamiento ni la situación de las cosas. Esta mesa en concreto que estamos viendo es una mesa que ha diseñado de Custom Beat para jugar en formato Games Workshop. Sin embargo, como recordaremos, en el Tournament Companion se indica que son las últimas 4 pulgadas del elemento, lo cual en este caso son 4 por 5 el hueco que está ocupado por una pieza de ruina o de elemento de escenografía que, según el Tournament Companion, mide 2 pulgadas o menos. Pero bien, eso es lo único que nos dice el Tournament Companion sobre esta pieza de Xeno. Del mismo modo que estas piezas de 4×6 también se nos indica que están pobladas por elementos de escenografía de 2 pulgadas o menos. Pero, vuelvo a remarcar, no se indica en el Tournament Companion qué es lo que va ahí dentro. Y como hemos visto en multitud de ocasiones en torneos, aquí dentro puede ir desde un container, un contenedor industrial, a una tubería, que a Game Workshop le gusta poner mucho sus tuberías del set de escenografía del Mechanicum, o a un elemento de escenografía como una pequeña ruina chiquitita en L como esta, que son muy comunes, pero incluso eso tiene diferentes maneras, diferentes formas. Por ejemplo, en este caso, esta pieza de escenografía, esta pequeña ruina en L que ha diseñado de Custom Beat, mide solamente 2 pulgadas en su punto más alto, teniendo huecos de ventanitas y todo esto. ¿Por qué menciono estos detalles? Porque luego, por ejemplo, hay otras piezas como la de Battlefield Supremacy o la de Bandúa, que simplemente son mesas diferentes, sistemas diferentes, dentro de que son mesas workshop, por supuesto, y tienen sus paredes diferentes. Sabréis que las mesas de Bandúa tienen una L también que junta 2 piezas de madera de MDF y se forman 2 paredes bastante más altas y además sólidas, no tienen huecos de ventanita como estos, con lo cual son más o menos todos de una altura de 2 o algo así, pero rectos, formando un rectángulo. Eso quiere decir que en esas, por ejemplo, sí es posible esconder unidades más bajitas como scouts, quizá una unidad pequeña de guardias imperiales, que se puede pegar bastante a la pared y por la altura
no se le podría ver a través, a pesar de que técnicamente, según lo que hubiera ahí, se podría ver o no. Del mismo modo también, la longitud de esas L, incluso aun teniendo en cuenta que tanto Battlefield Supremacy como Bandúa, como esta mesa de Custom Build, tienen Ls para esos huecos, no hay tampoco una longitud estimada de qué debe ocupar esa L, ni siquiera de que, como digo, de que ahí debe haber una L. Y por último también la colocación, porque tampoco tiene por qué estar así, puede estar así, puede estar así también, por ejemplo. Una vez que llegamos a la mesa, nos podemos encontrar la mesa de mil maneras, hablando de un torneo, por supuesto. Esto puede ser muchas cosas. Puede ser que a la organización se le ha olvidado ponerla, puede ser que a lo mejor el árbitro que la ha puesto ha montado 20 mesas la noche anterior y no se ha dado cuenta, la han montado mal, o puede ser que la partida anterior, porque ya haya jugado alguien en esta mesa, lo hayan cambiado, porque a lo mejor han levantado la escena para algo, luego la han vuelto a poner y sin darse cuenta la han puesto mal, o puede ser que simplemente la organización no vea diferencia, porque a lo mejor puede pasar que el organizador no entienda por qué es importante esto, o puede ser que no tenga un criterio de cómo ponerla. Es también muy normal que simplemente digan, pues venga, ahí la L, ¿y cómo? Pues no sé, ponla, porque ni siquiera lo ha pensado, o puede ser que sí lo ha pensado y ha decidido que en su torneo las L van a estar así. Bueno, pues como sea, ¿no? Es cuestión, como digo, de llegar a la mesa, darte cuenta de estas cosas y decir, uy, esto aquí me suena un poco raro. Voy a comentárselo a mi rival. Oye, esto de aquí, esta L aquí, yo no la suelo ver así, es un poco raro. La ponemos, ¿te parece si la ponemos así? ¿O prefieres que vaya a hablar al árbitro, a la organización, le preguntamos a ver exactamente si tienen un criterio de cómo poner esta L y todo ese tipo de cosas? Para intentar extraer de la partida, ¿no?, todos estos factores que son un poco más aleatorios, ¿no? Del mismo modo también, por ejemplo, otro que es históricamente bastante diferente según cómo te lo encuentres es esta pieza de aquí, ya que en muchos sitios esta directamente ni se coloca. Incluso en torneos donde sí que tienen esta pieza, deciden, por lo que sea, la organización decide no colocar nada aquí. Y esto, pues hombre, vemos que es una diferencia bastante grande, porque puede ser, por ejemplo, la diferencia entre que un Land Rider entero se pueda colocar aquí o no, y ocupe, si no todo el edificio, casi todo el objetivo. Otro ejemplo de lo que hemos comentado, de cómo es importante esclarecer, tener en cuenta, fijarse y hablar con la organización y con el rival de exactamente qué es lo que hay en estas zonas y cómo está posicionado, es el ejemplo de esta ruina de la esquina en el mapa 2, ya que el posicionamiento de esta L, por ejemplo, esta pequeña L chiquitita de aquí, varía mucho si está así o si está así. Puede no parecerlo, pero, por ejemplo, para tanques como este, el Lemon Rush, que es un sitio muy normal ponerse para ello, o cualquier otro tanque de este estilo, un Pleubus Crawler, un Vindicator, cualquier otra de esas unidades, que con su movimiento 10 no es suficiente para pasar completamente. Vemos que desde la parte de atrás se queda un poco aquí, con lo cual el tanque no podría hacer este movimiento. En el caso concreto del Astra, es verdad que se podría tirar el más 3 movimiento, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, no se podría tirar el mejor impactar. Ahora, sin embargo, si la pared está de este otro modo, ahora el Lemon Rush solamente moviéndose 10 sí que puede ponerse aquí, manteniendo parte de su chasis dentro y pudiendo disparar fuera, porque físicamente cabe dentro. Esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta y bueno, parece un pequeño detalle, pero al final este tipo de cosas suman y pueden ser relevantes en la partida. Otro caso contencioso de este layout es la C que tiene en medio de la mesa. ¿Y por qué en este caso sí es contencioso y en la mesa 1 no, que también lo tiene? Pues porque en la mesa 1 esa C está en una esquina, está en nuestra zona de despliegue, en nuestra ruina interior, digamos, ¿no? Entonces desde ahí, bueno, no suele ser tan común que ocurran combates por ahí, que se lancen cargas desde ahí, ¿no? Se puede ocurrir, ¿no? Pero no es tan común y tampoco se le presta tanta importancia exactamente a cómo está colocado, a pesar de que ya vimos que según la mesa, entre esa C y la otra L que hay en nuestra zona de despliegue, recordemos, hay un hueco de 4 pulgadas por el que podemos salir. Eso era lo más relevante con respecto a eso. Sin embargo, en esta mesa, esta C está colocada en el centro, en todo el medio de la acción, con lo cual es una ruina muy importante con mucho peso en la partida. ¿Y por qué digo que es contencioso? Pues en su mayor parte por la colocación, del mismo modo que estábamos hablando antes, porque según la distribución del mapa del Tournament Companion de Games Workshop, podemos tomar las medidas que tiene cada parte del terreno y la longitud de la pieza de escenografía y todo eso, pero, como digo, Games Workshop no nos da oficialmente esas medidas, sino que las podemos sacar del diagrama. Pues según esto tenemos esta pieza de escenografía pegada al borde y con una separación de 2 pulgadas por cada lado.
¿Por qué esto es importante? Porque, hombre, esto varía mucho si está pegada a este lado, que de repente tenemos mucho más alcance hacia allí, o por supuesto si está más pegada a este lado. Quizá no sea tan exagerado, pero por ejemplo, puede ser que nos lo encontremos quizá así a 1 pulgada por aquí y ya son 3 pulgadas por aquí. Y a veces quizá colocando no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. También otra cosa que nos solemos encontrar mucho en torneos es que quizá el organizador pues no tiene en su set de escenografía un AC y lo arregla normalmente con algo así, ¿verdad? En este caso concreto está hecho esto con 2 piezas de Zeno de Workshop, pero las piezas de Zeno de Workshop de este estilo, que son las ruinas chicas, no casan entre sí para hacer un AC del tamaño acorde, que debería ser unas 8 pulgadas de largo. En este caso, sin embargo, vemos que ocupa prácticamente 11 y media. También ocurre lo mismo con el set de escenografía de Battlefield Supremacy. Como es un set de escenografía que se hizo para otra edición anterior, pues no se puede hacer la CES del tamaño quizá más ajustado a lo que viene en el Tournament Companion. De nuevo, como digo, en este caso, si llegas a la mesa y te encuentras algo de esto, lo mejor es hablar con tu rival y hablar con la organización, a ver cómo lo vais a tratar, si lo vais a tratar de manera diferente, si simplemente a lo mejor te dice, bueno, pues es lo que hay, punto. En esta partida la C es así de grande. Como digo, otra cosa muy importante a tener en cuenta. Siguiendo con esta ruina central, y ya que es tan relevante debido a su colocación en concreto en este mapa, vamos a hablar del tema de colocarse una pulgada a la pared, por qué es relevante y cómo hacerlo de manera correcta. Muchas veces, por dejadez, por vagancia, por ir rápido, por lo que sea, cogemos y decimos, vale, pues te pongo esta gente aquí pegada a 1 pulgada de la pared, ¿vale? Y los empujamos ahí las miniaturas sin mucho miramiento. Evidentemente, esto no es correcto, por una medida de razones, porque quizá el rival a lo mejor no nos ha oído, o simplemente se le ha olvidado y tú, como lo has dado ya por asumido, no se lo has vuelto a comentar. El rival juega su turno y cuando nos va a cargar le dices, no, si yo estoy a 1 pulgada de la pared, te lo he dicho. Por evitar toda esta sinfín de miríada de errores humanos, de malentendidos, lo mejor y lo más correcto es tomarse el tiempo y colocarse físicamente, es decir, colocarse verdaderamente a más de 1 pulgada de la pared. ¿Cómo hacemos esto? Que muchas veces quizá es un poco complicado porque las ruinas tienen techo y todo eso. De hecho, vamos a colocar el techo de la ruina ahora para que veamos cómo se hace. Nos encontramos aquí en esta situación y ahora, claro, pero ¿cómo mido yo esto? Está el techo, más o menos, me puedo hacer una idea, pero sí, pero no, pues vale. Lo que vamos a hacer, vamos a poner reglitas para marcar el borde de la pared. Como es a nosotros lo que nos interesa, el borde de la pared, en este caso concreto, la ruina la tenemos pegada al borde, con lo cual podríamos no marcarla. Pero por lo que sea, como ya he dicho, no asumamos que la ruina está 100% pegada al borde, que no tiene por qué estarlo. En el caso de que no tengamos estas reglitas, por ejemplo, que puede ser perfectamente normal, no tengamos pues nada, simplemente podremos, por ejemplo, poner dados para marcar cuál es el borde exterior de la ruina. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es saber cuál es el borde exterior de la ruina, no el interior, porque el borde exterior es del que nos queremos quedar a más de 1 pulgada. Quitamos la ruina y ahora, con las reglas de 1 pulgada, medimos 1 pulgada, aquí muy fácil encajándola, desde la esquina, y así estamos manteniendo 1 pulgada desde el borde de la pared exterior, que es exactamente lo que queríamos. Ahora, si nos colocamos aquí, estaremos exactamente a más de 1 pulgada del borde exterior. Si volvemos a colocar la pared, comprobaremos que efectivamente, ya que hemos marcado el exterior de la pared, que era lo relevante, estamos a más de 1 pulgada del borde exterior de la pared y por tanto no podemos ser cargados. De esta manera tan sencilla, incluso con una pared con techo, que en este caso concreto en las mesas estas se puede poner y quitar, pues podemos colocarnos de manera correcta a más de 1 pulgada de la pared. Otra cosa muy relevante, aprovechando que ahora ya hemos hablado de la colocación de la C y de la colocación 1 pulgada de la pared, es el hecho de que desde dentro de la ruina se puede intentar parar la puntuación de 5 puntos de área de Niall colocando una miniatura aquí pisando la esquina de esta ruina, ya que termina a 6 del objetivo del centro. Sin embargo, como digo, esto no es posible si nos quedamos a más de 1 pulgada de la pared, por lo que conviene tenerlo en cuenta a la hora de decidir si nos queremos colocar de una manera o de otra, si la carga de nuestro rival puede ser devastadora o no, qué cosas tienen a carga para hacernos daño. Quizá
estamos en un punto en el que la puntuación es bastante importante y la carga del rival puede quizá no ser tan importante como para que decidamos, vale, quizá en el siguiente turno le puede salir a la de Nigel y puedo fastidiársela, quizá no del todo, pero por lo menos para que no haga los 5 puntos, poniendo esa miniatura ahí en la esquina. Podré ser cargado, pero es una elección que yo tomo voluntariamente. El mapa 2, como estamos viendo, tiene unas líneas de visión muy largas y muy difíciles de esconderse de ellas, particularmente dentro de nuestra zona de despliegue, que es donde estamos incluso casi más vulnerables. Sin embargo, si me habéis visto jugar en streaming o en partidas, sabéis que hay una línea que yo suelo comprobar mucho, sobre todo los primeros turnos, para intentar minimizar este efecto de las líneas de visión tan largas. Os la voy a colocar para que la veáis. Con esto hemos marcado una zona en nuestro despliegue en la que sí que estamos relativamente más seguros de los disparos, sobre todo en estas líneas de visión tan largas del rival. En este caso concreto no es tan larga, pero bueno, también tenemos que tener cuidado de que desde aquí no nos dispare si nos asomamos mucho por allí. Entonces para eso es esta línea roja. Y en concreto esta línea amarilla que vemos por aquí es porque, como he comentado, aquí no sabemos exactamente lo que puede haber ni cómo puede estar. Entonces puede ser que por aquí pueda asomar un tanque, entonces hemos contado por aquí otra línea de visión suponiendo que por aquí quizá pueda asomarse un tanque, el rayo del cañón de un cabeza de artillo, de un rogaldón, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que quizá el tanque como tal no puede salir aquí, pero puede asomar algo por esta esquina de aquí y desde ahí sí trazarnos visión. Entonces, en esta esquina de aquí que tenemos un pequeño área en el que podemos colocar de manera segura unidades un poquito más adelantadas que si no tomamos esto en cuenta. Incluso si nos arriesgamos un poco con la línea amarilla, ya que, bueno, quizá a veces no hay manera de evitarlo, ¿no? Podremos desplegar tanques un poco más grandes que quizá puede ser que según cómo esté la mesa se pueda esconder incluso de la línea amarilla. Ya sabemos que las mesas no siempre están exactamente colocadas, a veces los elementos de terreno, las áreas de escenografía, los glass packs son un poco más grandes, otras veces son un poco más pequeños, es complicado que sean exactamente 12. Entonces, bueno, como siempre, lo más importante es comprobar, trazar nosotros mismos la línea de visión, marcar con dados, con tokens, con reglas, lo que queráis, y sobre todo aclararlo con el oponente. Oye, mira, desde aquí, esta línea de visión es esta recta de aquí. Pues en este caso en concreto vemos que el retro sí estaría, ¿verdad? Pues bueno, otra cosa hay que tener en cuenta, por supuesto, que las miniaturas son tridimensionales, no son solamente el espacio bidimensional de la peana. Así que tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Pero este, como digo, suele ser un buen sitio para proteger nuestras unidades más preciadas de los ataques a distancia de las líneas de visión más largas. Por último, vamos a hablar de este hueco de aquí. Un hueco que está bastante cerca de nuestra zona de despliegue y es realmente lo más parecido a una L que tenemos en nuestro despliegue. Quitando, por supuesto, el castillo, pero ese está tan atrás que casi ni cuenta. Este sitio suele ser un lugar muy bueno para colocar unidades de infantería o transportes, por ejemplo. Sin embargo, para los transportes tiene una peculiaridad, y es que el hecho de que esta ruina sea la de 5 pulgadas de ancho en lugar de la de 6 hace una diferencia muy grande. Incluso para transportes pequeños como el Rhino, para este caso, para este ejemplo, como la pala excavadora es opcional, vamos a obviarla y asumir que simplemente la huella del Rhino es su chasis. Entonces, el Rhino lo dejamos aquí lo más pegado posible a las dos piezas de escenografía y vamos a ver que, sin embargo, desde ahí se le podría trazar visión más o menos. Y para el caso del Rhino, él mismo, para muchas cosas, será capaz de autozonearse para que no le salgan por DR y le disparen, ya que habrá muchas cosas como por ejemplo un Vindicator que quizá no se pueda colocar. No, porque aquí está chocando, entonces en línea recta tendría que echarse mínimo hacia allí y aquí ya estaría fuera de la línea de visión. Entonces en este caso, por ejemplo, para objetivos como este, el Rhino se autozonea a sí mismo fuera de la línea de visión de este ángulo. Para otras cosas más anguladas o que tengan una peana diferente, como por ejemplo puede ser el Dread Knight, que en este caso vemos que aquí está siendo zoneado y con la Gatling está cogiendo la línea de visión. La imagen no se aprecia bien porque evidentemente el móvil tiene perspectiva, pero la Gatling está dentro de la mesa. Entonces el Rhino, por ejemplo, vemos que es un caso muy bueno, pero ¿qué ocurre con otros transportes? Como puede ser, por ejemplo, un Falcon, el Impulsor Marine, ¿no? Dentro del mismo code. En este caso,
esta paletita de aquí delante del impulsor no es opcional, es parte del ensamblaje, por tanto sí que tenemos que tenerla en cuenta a la hora de pegarnos. Que esto de por sí nos hace echarnos todavía más para atrás, pero sin embargo en el caso del impulsor vemos que es tan grande que ni siquiera eso va a ser demasiado relevante. Esto hace que evidentemente el repulsor no pueda protegerse a sí mismo de una unidad que salga por reserva estratégica y nos dispare. Y además, incluso sin tener que hacer eso, una unidad que salga simplemente por aquí andando, llegando hasta aquí, ya nos estaría viendo. Una línea de visión bastante grande. Y de nuevo, según las inexactitudes que puede tener la mesa, esta línea puede ser incluso más larga. Así que nunca la deis por hecho, siempre corroboradla vosotros mismos. Para este tipo de cosas, ¿qué suele ser una buena opción? Pues suele ser una buena opción utilizar unidades como los Scouts, que son una unidad que, bueno, según la lista de cada uno, pueden ser más o menos sacrificables y nos hacen el trabajo de empujar el Rapid Ingress o en la reserva estratégica mucho más allá, haciendo que, de nuevo, para unidades como el Vindicator sea bastante más complicado. En este caso habría que estar seguro, revisarlo para ver si desde aquí se podría trazar línea de visión o no, pero desde luego lo hace más complicado y también siempre podemos asegurarnos del todo asomando quizás solamente uno o dos modelos, ya que si nos disparan a la vuelta, quizás si hay suerte y solamente perdemos 2 o 3 modelos, seguimos conservando algo de la unidad a pesar de haber hecho el trabajo de empujar el DR del rival. Y de paso, bueno, también estamos disputando el objetivo y lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, esto es una posición que puede estar muy bien, pero hay que preparársela muy bien, hay que tener muy claro las respuestas que puede tener el rival y sobre todo tener claro nosotros mismos los riesgos a los que nos estamos enfrentando al colocar a nuestro transporte aquí, ya que quizás podríamos pensar que está más seguro de lo que en realidad está. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya resultado ameno y bueno, que os sirva, que os haya ayudado a jugar mejor quizás esta mesa 2. Es verdad que es una mesa un poco complicada de jugar con ella por esa línea de visión tan larga, insisto, que tiene, que te pueden pillar un poco desprevenido, quizás incluso te pueden anular un poco tu manera de jugar, así que es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de jugar esta mesa. Y bueno, dejadme en los comentarios, como siempre, pues como ya digo, si os ha gustado o qué contenido querréis ver en próximos vídeos de tácticas, si es algo que os gustaría que explicáramos aquí de alguna manera más en detalle, algo más desgranado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, la fase de carga es bastante complicada. Incluso a estas alturas de la edición hay veces que incluso a jugadores veteranos se le puede escapar una interacción concreta o exactamente el orden en el que ocurren las cosas, ¿no? Así que eso es algo seguro que haremos dentro de muy poco, pero de nuevo, si tenéis alguna otra sugerencia, hacednosla saber y lo tendremos en cuenta para futuros vídeos. Nada más, hasta la próxima.